Vamos a por un maravilloso ejemplo del movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Sé que lo estoy deseando. Bueno, pues aquí tenéis el enunciado. Leedlo con calma y ahora a continuación viene el vídeo. Elegid si queréis intentarlo hacer antes que yo o ved el vídeo completo y luego intentad hacerlo vosotros solitos una vez que sabéis cómo se hace todo. Después de leer el enunciado, lo primero que hacemos, como siempre, la recogida de datos y nuestro dibujo. Hemos dividido el problema en tres partes, tramo 1, tramo 2 y tramo 3. El tramo 1, movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Nuestro ciclista empieza con una velocidad inicial de 0 metros por segundo, una aceleración de 1,25 metros por segundo al cuadrado y acaba su movimiento con una velocidad final, a la que hemos llamado V1, de 36 km hora, o lo que es lo mismo, 10 metros por segundo. Su posición inicial la hemos determinado y la hemos puesto en 0 metros. ¿Qué no conocemos? ¿Dónde acaba su movimiento? ¿Cuánto vale el espacio que recorre? ¿En qué posición acaba? A la que hemos llamado x1. En el segundo tramo tenemos un movimiento rectilíneo y uniforme. Nuestro ciclista empezaría su movimiento en el punto x sub 0,2, la posición inicial del segundo tramo, que evidentemente tiene que coincidir con la posición final del primer tramo, es decir, el resultado que saquemos del primer tramo lo utilizaremos para nuestro segundo tramo. Por tanto, es una incógnita. Su velocidad, la velocidad 2, es de 10 metros por segundo, ya que es la velocidad con la que acaba el tramo 1. Y el tiempo que tarda en realizar ese movimiento es de 20 segundos. Para finalizar, nuestro ciclista ve un semáforo y comienza a frenar. ¿Dónde comienza a frenar? Pues donde acaba el tramo 2, es decir, en la posición 2, o lo que hemos llamado posición inicial del tramo 3, que evidentemente también tienen que coincidir. ¿Con qué velocidad comienza ese tramo? Pues con la que acabó, con los 10 metros por segundo del segundo tramo, ya que antes era un movimiento rectilíneo uniforme y con la que empezó es con la misma que con la que acaba. ¿Con qué velocidad acaba el tramo 3? Si está parado, acabará con 0 metros por segundo, es decir, acabará frenado justo delante del semáforo. ¿En qué posición? La posición x3 que tampoco conocemos y que es otra de las incógnitas de nuestro problema. Vamos a empezar ahora a hacer todos nuestros cálculos. Comenzamos con los cálculos del tramo 1. Como hemos dicho antes, se trata de un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Ponemos las ecuaciones. Posición final del tramo 1 es igual a posición inicial del tramo 1 más velocidad inicial del tramo 1 por el tiempo 1 más un medio de la aceleración del tramo 1 por el tiempo 1 al cuadrado. La de la velocidad. Velocidad final del tramo 1 es igual a velocidad inicial del tramo 1 más la aceleración del tramo 1 por el tiempo 1. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir nuestros valores iniciales, los datos que tenemos. La posición final del tramo 1 va a ser igual a posición inicial 0, por lo tanto no la pongo, más velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial también vale 0 metros por segundo. Como está multiplicada por el tiempo, todo esto se anula y también se convierte en 0. Solamente me queda esta parte, que sería un medio de la aceleración que vale 1,25 por el tiempo 1 al cuadrado. Vamos con la segunda fórmula. La velocidad final, si os dais cuenta todavía no la sustituyo, la voy a dejar para luego. Yo al principio siempre coloco los datos de la parte del miembro de la derecha de nuestra ecuación, ¿vale? El de la izquierda de momento lo dejamos quieto. La velocidad 1 será igual a la velocidad inicial 1, que como ya hemos dicho vale 0 metros por segundo, no la ponemos, más la aceleración que vale 1,25 por el tiempo 1, y ya tendríamos nuestras dos ecuaciones. Podemos hacer este cálculo, que sería la mitad de 1,25, que da 0,625 de 1 al cuadrado. Ya tendríamos nuestras ecuaciones del movimiento. En estas ecuaciones podemos calcular cualquier velocidad y cualquier posición solamente metiendo el tiempo que nosotros queramos. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Pues a nosotros no nos dan el tiempo, a nosotros lo que nos están dando es la velocidad final. Por tanto, lo que haremos será utilizar la velocidad final para calcular el tiempo 1, el tiempo que tarda en llegar hasta esta posición, y una vez que tengamos ese tiempo, lo meteremos en la ecuación de la posición para saber hasta qué posición ha llegado. La velocidad final nos dicen que vale 10 metros por segundo, por lo tanto tenemos que 10 es igual a 1,25 por el tiempo 1. ¿Veis? De esta manera ya puedo despejar el tiempo 1 en esta ecuación y obtener
el tiempo del movimiento, que sería 10 entre 1,25, que esto da 8 segundos. 8 segundos, por tanto, tarda mi ciclista desde que arranca, acelera y mantiene una velocidad constante. A los 8 segundos empieza con su velocidad constante. Con ese tiempo 1, como he dicho antes, podemos calcular la posición. La posición final, por tanto, si sustituimos, tendremos que valdrá 0,625 multiplicado por esos 8 segundos al cuadrado. De esto tengo aquí la chuleta, que salen 40 metros. Por tanto, ¿qué hemos calculado? Que nuestro ciclista recorrerá 40 metros durante 8 segundos y una aceleración de 1,25 metros por segundo al cuadrado. Tiempo después del cual empezará el tramo 2, es decir, un movimiento rectilíneo y uniforme. Vamos a ponerla ahora. El segundo tramo es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, podemos poner su ecuación. La posición final del tramo 2 será igual a la posición inicial del tramo 2 más la velocidad del tramo 2 por el tiempo del tramo 2. Fijaos, aquí hemos puesto la velocidad del tramo 2, no hemos puesto ni inicial ni final, siempre es la misma ya que se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme y la velocidad no cambia. Vale, ¿qué podemos sustituir ya? Pues podemos poner que nuestra posición final va a ser igual a posición inicial del tramo 2. Hemos dicho antes que la posición inicial del tramo 2 va a ser donde acabase el tramo 1. Hemos calculado que eran 40 metros, luego 40. Más velocidad del tramo 2, que es la velocidad con la que ha acabado mi ciclista el tramo 1, es decir, 10 metros por segundo, por el tiempo del tramo 2. Si nos damos cuenta, a mí lo que me están dando en este caso es el tiempo. Luego yo puedo sustituir el tiempo del tramo 2 en la ecuación del movimiento y ya obtener la posición final del tramo 2, que es lo que vamos a hacer a continuación. Recordad que no he sustituido aquí el tramo 2 porque a mí me gusta que siempre tengamos la ecuación del movimiento en la que podemos ver la posición frente al tiempo. Yo puedo dar cualquier tiempo y obtener mi posición, puedo meter cualquier posición y obtener el tiempo que tarda el móvil en llegar a esa posición. Por tanto, vamos a sustituir el tiempo y tendríamos que la posición final del tramo 2 va a ser igual a los 40 metros iniciales más los 10 metros por segundo multiplicado por los 20 segundos de duración del tramo. 200 más 40, 240 metros. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que mi ciclista ha empezado en la posición de 40 metros con una velocidad de 10 metros por segundo, que lo tenemos por aquí, y ha recorrido 200 metros, ya que me ha salido 240 como posición final, pero recordad que ha empezado en 40, y por lo tanto, si ha llegado a 240, habrá recorrido 200 metros como movimiento rectilíneo y uniforme. Acabamos con los cálculos del tramo 3. Ojo que este es más difícil, ¿vale? Va a salirnos un sistema de ecuaciones que ahora os voy a enseñar a resolver. Tramo 3. Bueno, pues como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ponemos las mismas ecuaciones que antes, pero ahora con los subíndices 3. Posición final del 3, posición inicial del 3, más velocidad inicial del 3 por el tiempo 3, más un medio de la aceleración 3 por el tiempo 3 al cuadrado. Velocidad final del 3 es igual a velocidad inicial del 3 más aceleración del 3 por el tiempo del 3. Como antes, sustituimos los datos iniciales. Posición final del 3 va a ser igual a posición inicial del 3 donde haya acabado el tramo 2, es decir, en los 240 metros. 240 más velocidad inicial del 3 con la velocidad que haya acabado el tramo 2, es decir, 10 metros por segundo. 10 por tiempo 3 más un medio de la aceleración que no la conozco por el tiempo 3 al cuadrado. Sustituimos ahora en la ecuación de la velocidad. Velocidad final 3, que aunque la sé porque sé que va a acabar parado, no la pongo todavía, como os he dicho, a mí me gusta poner posición y velocidad, los miembros de la izquierda de las ecuaciones, sin sustituir y en función del tiempo. Velocidad inicial 3, hemos dicho que era 10 metros por segundo, más aceleración 3, no la conozco, por tiempo 3. Y aquí tendríamos nuestras ecuaciones. A ver qué hacemos ahora con ellas. Fijaros que esto ya no va a ser tan fácil como antes. Ahora sí que conozco la velocidad 3
Y la posición final 3 también la conozco porque me han dicho que recorre 10 metros. Por lo tanto, si estaba en 240 al principio, yo sé que la posición final 3 serán 250, ya que ha recorrido 10 metros. Luego conozco esto y esto, pero desconozco tanto la aceleración como el tiempo 3, y que se encuentran en las dos ecuaciones. Por tanto, tendré un sistema de ecuaciones. No le tengamos miedo y vamos a resolverlo. Se hace exactamente igual que en matemáticas. Lo primero voy a sustituir la posición final y la velocidad 3. Posición final son 250, como hemos dicho, recorre 10 metros. Es igual a 240 más 10t más un medio de at cuadrado. Un medio de at cuadrado. Velocidad final, como hemos dicho, el ciclista acaba parado, luego 0 es igual a 10 más at. Bueno, pues nos encontramos con un sistema, como he dicho antes, con dos incógnitas, la aceleración y el tiempo. ¿Qué va a ser lo más fácil? Resolverlo por sustitución. Vamos a despejar de esta segunda ecuación la aceleración, que sustituiremos en la primera y podremos quitando la aceleración, de tal manera que nos quedará una ecuación de primer grado con el tiempo, que no va a ser muy difícil de resolver. Despejo, por tanto, la aceleración. Despejo A. Luego A3 va a ser igual a, fijaos que el 10 pasa a ser negativo, dividido entre el tiempo 3. Lo que hago ahora es sustituir esta aceleración en mi primera ecuación, que tendré entonces 250 es igual a 240 más 10t3 más un medio de la aceleración, que vale menos 10 entre el tiempo, menos 10 entre el tiempo, por el tiempo 3 al cuadrado. Sin miedo, ¿qué vemos aquí? Aquí tengo una fracción donde su denominador es el tiempo y está multiplicada a su vez por el tiempo al cuadrado. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues tachar un tiempo. Este cuadrado se nos iría con este tiempo 3. Me quedaría este número negativo, que al estar dividido entre 2 se quedaría como menos 5. Menos 10 entre 2, menos 5, multiplicado solamente por un tiempo. Además, voy a pasar este 250 al otro miembro y quedaría 240 menos 250. Y por lo tanto, aquí me quedaría 0 es igual a menos 10 más 10 tiempo 3 menos 5 tiempo 3. Lo vuelvo a repetir despacio. ¿Qué he hecho? He pasado el 250 al otro miembro y por lo tanto 240 menos 250 me ha quedado menos 10. Este 10t se ha quedado igual, 10t. Y esto hemos tachado un tiempo con el otro tiempo que estaba en el denominador y me quedaría por lo tanto solamente un tiempo, y el menos 10 lo hemos dividido entre 2 quedándome menos 5. ¿Qué he conseguido? Una ecuación de primer grado. Ya solamente me queda pasar este 10 al otro miembro, el 10 pasa para acá, es igual a 10t menos 5t, quedarían 5t, y por lo tanto ya puedo deducir que el tiempo 3 es igual a 10 partido de 5, o lo que es lo mismo, 2 segundos tarda mi ciclista en frenar. Parece muy difícil, pero en cuanto lo veáis 2 o 3 veces el vídeo y cojáis buenos apuntes, lo vais a entender a la perfección. Una vez que tengo este tiempo, que lo vamos a recuadrar para que no se nos pierda, ya podemos resolver nuestro sistema y obtener la aceleración. Si os dais cuenta, antes hemos sacado que la aceleración valía menos 10 partido del tiempo. Ya tengo el tiempo. Sustituyendo aquí este tiempo, puedo obtener mi aceleración. Por tanto, la aceleración será menos 10 dividido entre el tiempo, que son 2 segundos, o lo que es lo mismo, menos 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué podemos observar? Que hemos obtenido una aceleración negativa. ¿Qué quería decir eso? Que como la velocidad del ciclista es positiva, esta aceleración lo que va a hacer es frenar a nuestro ciclista, reducir su velocidad, que es lo que estábamos esperando, ya que pasaba de 10 metros por segundo a 0 cuando se quedaba en el semáforo parado. Y esto es todo. Ahora os voy a enseñar una ecuación que muchos de vosotros
conocéis, pero que yo no os dejo utilizar, ya sabéis. Ahora os hago el problema con esa ecuación para que lo veáis también. Alguno de vosotros me diréis que el tramo 3 es muy complicado y que os han enseñado a hacerlo de otra manera, que es con una tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero que yo no os dejo utilizar. Ahora explicaremos por qué. Muchos habréis visto, os habrán enseñado, que hay una tercera ecuación que es la velocidad final del tramo 3 al cuadrado es igual a la velocidad inicial del tramo 3 al cuadrado más dos veces la aceleración por la variación de la posición del tramo 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con esta ecuación que acabamos de poner, me acabo de quitar el tiempo. ¿Qué ventajas tiene esto? Que ya no me aparece un sistema de ecuaciones. Yo conozco la velocidad 3, la final, que es 0. Conozco la velocidad inicial, que eran 10. La aceleración no la conozco, pero la variación de la posición, que es el espacio que ha recorrido, que son 10 metros, sí que la conozco. Luego, con esta simple ecuación, me puedo sacar la aceleración del tramo 3. ¿Por qué no os dejo utilizarla? Porque esta ecuación viene de la memoria. Vosotros no sabéis que esta ecuación se obtiene como resultado de resolver este sistema de ecuaciones de aquí sin utilizar ningún número. Si despejamos de aquí nuestro tiempo y lo sustituimos aquí, obtenemos esta ecuación. Yo no os voy a dejar hacer eso a no ser que me sepáis demostrar cómo se obtiene esta tercera ecuación, que evidentemente no lo vais a hacer porque es mucho más largo que lo anterior. Así que chicos, lo siento, pero esta ecuación no se puede utilizar en el examen. Lo voy a hacer de todas formas para que veáis que es cierto. Si yo pongo como que la velocidad 3 es igual a 0 metros por segundo, ya que he acabado el movimiento parado al cuadrado, es igual a velocidad inicial, que es 10, al cuadrado, más dos veces la aceleración por la variación de mi posición. Obtengo una ecuación en la que puedo despejar la aceleración obteniendo 100 entre 20, no, menos 100 entre 20. Si os dais cuenta, directamente ya he obtenido que mi aceleración del tramo 3 son menos 5 metros por segundo al cuadrado, el mismo resultado que hemos obtenido antes. Súper rápido además, pero no vale porque no sabemos demostrar esta ecuación. El que me la demuestre, la podrá utilizar. Vamos ahora con el apartado B. Nos piden que hagamos un gráfico posición, tiempo y otro velocidad, tiempo para nuestro ciclista. Si os dais cuenta, he puesto uno encima del otro para que nuestros ejes temporales coincidan y así poder ver la posición y la velocidad a la vez. Posición en metros, velocidad en metros por segundo. El tiempo lo he puesto hasta 30 segundos, ya que es el tiempo total de nuestro movimiento. Son 8 segundos el primer tramo, otros 20, es decir, hasta el 28 el segundo tramo, y 2 segundos solamente el tercer tramo, es decir, hasta el 30. La velocidad la he puesto hasta 10 metros por segundo, que es su velocidad máxima, y la posición en 250 metros, que es donde acaba el movimiento del ciclista. Pues empezamos. Podéis empezar por el que queráis, esto da un poco igual. Vamos a hacerlo en rojo. Si a lo mejor queréis empezar por la velocidad, que os resulta más fácil, diríamos, bueno, pues la velocidad al principio es un movimiento rectilíneo y uniforme y llega hasta los 10 metros por segundo. Luego tenemos que sería la velocidad de nuestro ciclista. Luego la mantiene constante durante 20 segundos y después pega un super frenazo y se para en tan solo 2 segundos. Si vosotros lo tracéis con regla os va a quedar mucho mejor. Ese sería nuestro gráfico velocidad-tiempo, mucho más fácil que el de posición-tiempo. Aquí tenemos que hacer parábolas y siempre cuestan un poquito más. Bueno, aquí nuestro ciclista parte desde la posición inicial 0 y en el primer movimiento, en el primer tramo, llega hasta el 40, es decir, más o menos hasta aquí. Como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que trazar una parábola en la que el ciclista vaya aumentando de velocidad. Ahí la tenemos. A continuación comienza con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, manteniendo la pendiente con la que hemos acabado el movimiento. Aquí habrá que corregir cosillas porque esta pendiente me ha salido muy grande. Fijaos que si la continúo se me iría muy alto el movimiento. Entonces lo que voy a hacer es ver dónde acaba este segundo tramo, que acaba en el 240, es decir, más o menos por aquí. Y la pendiente de esta recta tiene que ser tal que así.
Es decir, esta curva la vamos a corregir un poquito para que donde acabe y donde acaba el primer tramo y donde empiece el segundo tramo tengan la misma pendiente, es decir, la misma velocidad. Esto como una parábola, esto como una línea recta. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo y uniforme. A continuación, ¿qué hace mi ciclista? Pega un super frenazo, comenzando con esta velocidad y acabando parado. Es decir, va a hacer algo parecido a esto. A ver, que sería hasta el 250, que sería más o menos por aquí. Acabar parado, acordaos que si la pendiente es esta, para acabar parado tengo que acabar manteniendo una posición constante, es decir, una recta horizontal en la posición. Por lo tanto, tendremos que... ahí más o menos, ¿vale? Es una parábola que acaba en el comienzo de lo que sería una línea recta. Si yo alargo esto, me quedaría una línea recta que me indica que mi móvil está parado. Resumen, velocidad-tiempo, el ciclista comienza a acelerar, su velocidad va aumentando de manera constante hasta que llega a los 10 metros por segundo. En ese tiempo ha recorrido 40 metros, con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado representado por una parábola. Una vez que llegamos a los 8 segundos, mantiene una velocidad constante hasta los 28. ¿Cómo se ve esto aquí? Un movimiento rectilíneo uniforme donde la posición aumenta de manera uniforme, ya que la velocidad es constante. La velocidad de este tramo coincide con la velocidad final del tramo 1, es decir, las inclinaciones tienen que ser iguales. La inclinación de la parábola final, donde acaba la parábola, tiene que ser la misma que la que tenga esta recta, más o menos. Al final, ¿qué tenemos? Nuestro ciclista pega un super frenazo y baja su velocidad hasta cero. ¿Vale? ¿En cuánto? En 2 segundos. ¿Cómo se representa eso? Una parábola, pero que cambia su concavidad. En vez de estar así, tiene que estar así. Acabando parado, es decir, tiene que acabar como una línea horizontal si la prolongásemos en el tiempo. Y con esto acabamos el ejercicio. A por ello, chicos.